Hola, ¿qué tal? Continuamos con el curso Taller de Patrones de Diseño y en esta ocasión vamos a ver el patrón de diseño llamado prototipo, que también corresponde al grupo de creación. Su objetivo es permitir realizar al cliente acciones temporales con copias de los objetos sin afectar el objeto original. Para esto se debe clonar el objeto en tiempo de ejecución. Tenemos que tener en cuenta en Java un aspecto muy importante y es la referencia hacia los objetos. Cuando nosotros referenciamos a un objeto igualando el valor de un nuevo objeto, lo que se hace es apuntar, como en el lenguaje C, apuntar hacia ese objeto y todos los cambios que se realicen en el nuevo objeto afectan al objeto original. Veamos un ejemplo para entender un poco mejor esta parte de la referenciación. Comencemos creando un objeto llamado persona, el cual va a tener el atributo nombre y será el que podamos trabajar en el programa de prueba. Creamos la clase persona, el cual tiene atributo nombre. Su constructor recibirá también un string para asignarle un valor a ese nombre. Y vamos a crear dos métodos, uno para darle un nuevo nombre y uno para retornar el nombre. Comenzamos con el de asignar el nombre. Y ahora el que nos devuelve el valor del nombre. Muy bien. Ahora creemos un programa que nos instancie este objeto y veamos cómo trabaja la referenciación. En esta clase prueba referencias vamos a llamar el objeto persona. Creamos un objeto persona llamado 1, al cual le asignamos el nombre de Alexis. Luego en pantalla mostramos cuál es el nombre del objeto 1, el cual obtenemos con el método getNombre de ese objeto 1. Compilémoslo y veamos qué sucede. Vemos que nos retorna el nombre del objeto es Alexis. Hasta ahí vamos bien. Vamos a crear un objeto 2, el cual referencie a este objeto ya creado llamado 1. Creamos el objeto 2, el cual no recibe valor en el nombre. Luego a ese objeto 2 lo referenciamos hacia el objeto 1 y cuando obtenemos el nombre del objeto 2, veamos qué sucede. Vemos como el objeto 2, su nombre también es Alexis. Pero ahora vamos a cambiarle el nombre al objeto 2, a ver qué sucede. Ahora al objeto 2 le damos el nombre de Ronald. Luego decimos que el valor del objeto 1 es y traemos con el método getNombre cuál es el valor del atributo nombre del objeto 1. Observemos que nosotros le cambiamos el nombre al objeto 2, pero vamos a ver qué pasa con el objeto 1. Observemos cómo el objeto 1 es Alexis. El objeto 2, el cual está referenciando al objeto 1, también es Alexis. Pero cuando cambiamos el valor del objeto 2, el objeto 1 también cambia su valor y queda con el valor que le dimos al objeto 2. Por esta razón, cuando se requiere cambiar los valores de un objeto temporalmente, no se debe crear otro objeto y asignarle el objeto original,
como lo estamos realizando en este. Observemos la línea 10, donde al valor 2 le asignamos el objeto 1, pero esto lo que realiza es generar una referencia del objeto 2 hacia el objeto 1, y todos los cambios que se realicen en el objeto 2 se verán afectados también en el objeto 1, es decir, en el objeto original. Lo que debemos realizar es clonar el objeto 1 para poder realizar acciones sobre el nuevo objeto sin que afecten el objeto original. Veamos el ejemplo. Supongamos que tenemos un programa de dibujo. El usuario puede extender la clase figura para crear círculos y cuadrados. En este ejemplo, el usuario ya creó un círculo y un cuadrado, pero quiere ver qué pasa si mueve una de las dos figuras para ver si ve mejor el dibujo. Así que el programa debe ser capaz de poder copiar el objeto que elija en tiempo de ejecución el cliente y realizar los cambios sin afectar el objeto original que haya elegido el cliente. Es decir, supongamos que el cliente elige el cuadrado y lo quiere mover y cambiar de color. El programa debe ser capaz de hacer esto. Aquí vemos que el objeto original no fue afectado, no se movió, no cambió sus características, y el cliente puede seguir trabajando y haciendo copias del objeto que ya tenía creado para ver cómo se comporta. Vamos a hacer un programa pequeño en el que el usuario podrá mover el objeto para ver cuál es su comportamiento. Veamos. Bueno, en la teoría había dicho clase, vamos a trabajar es con una interfase para la figura. Entonces, creamos la interfase figura, la cual todas las clases que implementen esta interfase deben obligatoriamente utilizar los métodos dar nombre, obtener nombre, mover, obtener posición y clonar. Vamos a crear la clase círculo que implementará esta interfase y la clase cuadrado. Veamos. Aquí tenemos la clase círculo, la cual implementa la interfase figura. Vamos a darle un atributo tipo string llamado nombre y vamos a darle dos atributos tipo entero, los cuales informarán su posición en X y su posición en Y. Su constructor vacío. Sobreescribimos los métodos de dar nombre, recibirá un string, el cual le asignará el valor recibido al atributo nombre. Sobreescribimos el método obtener nombre, el cual devolverá el atributo nombre. Sobreescribimos el método mover, el cual recibe los parámetros X y Y le asigna las nuevas posiciones de X y Y a la clase círculo. Sobreescribimos el método obtener posición, el cual mostrará por pantalla cuál es la posición en X y la posición en Y. Y sobreescribimos el método clonar. Observemos que este método clonar devuelve un objeto tipo figura, es decir, todas las clases que implementen la interfase figura podrán ser devueltas con este método clonar.
el cual es el encargado de crear una copia exacta del objeto ya creado con todas sus características. Es decir, cuando el cliente ha creado un objeto círculo, le ha dado un nombre, lo ha puesto en una posición X y Y, se crea un objeto exactamente igual con el mismo nombre y la misma posición. Luego el cliente podrá realizar cambios al objeto clonado y no afectará el objeto original. Veamos que este método clonar crea una figura de tipo círculo, le asigna el nombre que ya tiene el objeto creado y le coloca la posición X y Y del objeto original. Luego devuelve ese objeto para que el cliente pueda trabajar. Veamos ahora la clase cuadrado. Esta clase es exactamente igual a la clase círculo. Tiene su atributo nombre, posición en X, posición en Y, método para asignar nombre, método para devolver nombre, método para mover la figura cuadrado, un método para obtener la posición y un método clonar. Lo mismo, este método clonar devuelve una figura, la cual crea un nuevo cuadrado, le asigna el nombre que ya tiene el cuadrado en el programa, le asigna la posición y la posición X y la posición y devuelve ese nuevo cuadrado. Veamos cómo funciona. Aquí tenemos la clase de prueba figuras que tiene el método main. Creamos un nuevo objeto tipo círculo y un nuevo objeto tipo cuadrado. Al círculo le damos el nombre de mi círculo, lo movemos a la posición 1234, al cuadrado le damos el nombre mi cuadrado, lo movemos a la posición 200 200 y mostramos por pantalla sus valores. Mostramos al círculo su nombre, al cuadrado su nombre y a cada uno de esos objetos mostramos su posición. Veamos cómo está funcionando. Él nos muestra las figuras originales son mi círculo, mi cuadrado y las posiciones son el círculo en X12, en Y34, en X200 y en Y200 del cuadrado. Pero ahora mejoremos el programa para que el usuario pueda copiar cualquiera de estos dos objetos, hacerle modificaciones a su posición sin afectar el objeto original. Vamos a hacerlo. Lo primero que hacemos es crear los atributos necesarios para poder capturar por teclado. Creamos un objeto escáner para capturar por teclado y tres atributos enteros para el primero permitirá al usuario escoger uno o dos, si quiere círculo o cuadrado, la posición en X nueva que digite el usuario y la nueva posición en Y que digite para la figura que escoja. Ahora debemos crear un atributo tipo figura, el cual creará la figura que escoja el cliente en tiempo de ejecución. Ahora le solicitamos al usuario por pantalla que digite la opción de copia, digite la opción que desea clonar, le damos que cuando digite 1 sea un círculo, que cuando digite 2 sea un cuadrado, captura por pantalla. Si la opción es 1, la figura crea o clona el objeto círculo ya creado. Si la opción no es 1, la figura clona el objeto cuadrado que ya está creado.
Ahora vamos a modificarle o agregarle al nombre del objeto que ya creó la palabra clonado para identificar el objeto clonado y vamos a solicitarle al cliente las nuevas posiciones en X y Y. En esta línea le agregamos la palabra clonado al nombre del objeto que se clonó para identificarlo. Le solicitamos al cliente la nueva posición en X y la capturamos. Le solicitamos la nueva posición en Y, la capturamos y a la figura clonada la movemos a las nuevas posiciones. Ahora mostramos por pantalla la figura que se clonó. Está la figura clonada, mostramos el nombre, está la posición, colocámoslo del clon y mostramos la posición. Por último, para asegurarnos de que las figuras originales no fueron modificadas, mostramos nuevamente su información. Mostramos las figuras originales con sus nombres y sus posiciones. Veamos cuál es el resultado. Compilamos y ejecutamos. Nos muestra lo mismo de la prueba anterior, las figuras originales, sus posiciones, y ahora nos dice qué opción desea clonar. Vamos a clonar el círculo, por ejemplo. Entonces, 1. Digitamos la nueva posición en X, pongamos un 30. La posición en Y, 30. Y veamos que la figura clonada es mi círculo clonado. Recuerden que le agregamos la palabra clonado. La posición del clon es en X30, en Y30. Y las figuras originales. El círculo sigue llamándose mi círculo, no fue afectado. Y las posiciones originales de mi círculo tampoco fueron afectadas. Siguen siendo igual a las originales. Con esto terminamos el grupo de creación. Veamos un resumen y en el próximo video tutorial comenzaríamos ya con el otro grupo de patrones de diseño. Veamos el resumen. Este es el resumen de lo que hemos visto en la primera parte de este curso taller. Es el grupo de patrones de diseño de tipo creación y hemos visto estos patrones de diseño. El singleton, el cual crea un solo objeto para todas las clases que llamen. El factory o fábrica, una fábrica de objetos en tiempo de ejecución. El abstract factory, una fábrica de fábricas. El builder, permite que el cliente controle el proceso de construcción del objeto. Y el prototipo, que fue el que vimos en este video tutorial, que permite clonar objetos en tiempo de ejecución. En esta presentación voy a dejar anotaciones para que puedan dar clic sobre los nombres y puedan ir a los videotutoriales. Aquí terminamos la primera parte del curso taller. Espero tener muy pronto ya comenzar el siguiente videotutorial. No olviden inscribirse a mi canal y seguirme en Twitter. Muchas gracias. Chao.